Buenas tardes. Vamos a ver a continuación la segunda parte de la clase 8 que trata sobre el tema de titulaciones. El tema específico que vamos a ver hoy es el de indicadores, ¿sí? Y un poquito el tema de cómo se determina electrónicamente el pH, que lo hacemos a través de un aparatito que se llama el pHímetro. Esos son los dos temas que vamos a tocar hoy. Para empezar, hacemos un repaso general de los temas que se vieron la clase pasada, en la primera parte de la clase 8, que era la construcción de las curvas de titulación. En el primer caso tenemos una titulación de un ácido fuerte, ¿sí?, con base fuerte. La característica saliente de estas curvas es que el punto de equivalencia ocurre a pH 7, independientemente de cuál sea el ácido fuerte que uno está valorando. Se observa también un salto muy brusco de pH en el punto de equivalencia. Para el caso de un ácido débil, en el caso de una base fuerte, obtenemos lo mismo, pero en sentido inverso, ¿sí?, partiendo de pHs elevados, pasando por el punto de equivalencia en pH 7 y yendo hacia pHs bajos. El diagrama, recordamos, es imagen especular del que vimos anteriormente. El punto de equivalencia sigue estando en 7. Para un ácido débil, el diagrama es similar, pero ahora el punto de equivalencia ocurre a pH superiores a 7. El salto en el punto de equivalencia es mucho menos notorio que en el caso de un ácido fuerte, y recordamos que en el volumen necesario para alcanzar la mitad del punto de equivalencia, el pH es igual al pK. Esos son los datos resumidos, la información que uno puede sacar resumidamente de estas curvas de valoración. Para el caso de una base débil, tenemos exactamente lo mismo, solamente que el aspecto ahora es típico del de una base, o sea, pHs altos a pHs bajos. En el punto de equivalencia, el pH es ahora menor que 7, y a la mitad del punto de equivalencia tenemos el valor del pK. Acuérdense siempre que si uno está trabajando en una escala de pH, los datos que salen de esa escala son siempre datos de pK, no de pKb, es decir, constantes ácidas. Si uno quiere sacar la constante básica o el pK básico de la sustancia con la cual uno está trabajando, pues una base débil, tiene que hacer 14 menos ese valor de pK que se obtiene del gráfico. En general, el aspecto de estas curvas, por ejemplo, para un ácido débil, depende fundamentalmente de la fuerza del ácido. Cuanto más débil sea el ácido que uno está valorando, el comportamiento se va a ir pareciendo más al comportamiento creciente que uno ve en esta secuencia que está representada. El efecto neto es que el salto en el punto de equivalencia, a medida que el ácido se va haciendo cada vez más débil, el salto es cada vez más chiquito y por lo tanto más difícil de detectar en el laboratorio. Por eso, los ácidos muy débiles no se pueden determinar por la técnica de valoración que estamos viendo. O sea, la técnica de valoración sencilla que estamos viendo en el curso, y se les debe aplicar algún tipo de sofisticación o de modificación de modo que se puedan determinar esos ácidos. Pero en principio es muy difícil de hacerlo. La clave de estos métodos descansan siempre en nuestra habilidad para reconocer el punto de equivalencia. El punto de equivalencia es un punto teórico, es el punto en el cual el número de moles de ácido se hace igual al número de moles de base. Ese punto, repito, es un punto teórico y no se puede determinar directamente. Lo que uno puede hacer es asociar algún fenómeno visible o perceptible a ese punto de equivalencia y usarlo para detectarlo.
sea, una detección indirecta del punto de equivalencia. Ese punto que uno detecta generalmente visual, de forma visual, o sea, con un cambio de color, se denomina punto final de la valoración. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Sí? El punto de equivalencia es el punto teórico que uno usa en las cuentas, el punto final es lo que uno ve en el laboratorio. Lo que uno ve está siempre asociado a un fenómeno que se produce porque se produce el punto de equivalencia. Es un fenómeno vinculado a la aparición del punto de equivalencia. Es, por supuesto, lo ideal es que el punto de equivalencia y el punto final coincidan todo lo posible, lógicamente. O sea, uno lo que quiere es detectar el punto de equivalencia a través del punto final. Cuanto más coincidan, mejor. Y hay dos maneras para detectar el punto final, que son usar una sustancia que cambie de color en el punto de equivalencia, esas sustancias se denominan indicadores, o si no, usar un aparato que me permita a mí ir midiendo el pH a medida que voy haciendo la valoración. El aparato se llama pHímetro y vamos a hacer una descripción muy breve al final de esta clase. Vamos a empezar con el tema de los indicadores. Los indicadores son sustancias, generalmente son ácidos o bases débiles, o sea, son de la misma categoría de las sustancias que estamos estudiando, pero que tienen la característica que su forma protonada y su forma desprotonada, o sea, el ácido y el anión, por decirlo así rápidamente, en un ejemplo donde el colorante, donde el indicador sea un ácido débil, tienen colores distintos. O sea, la forma protonada tiene un determinado color A y la forma desprotonada o aniónica tiene un determinado color B. Esa es la característica básica que tiene que cumplir una sustancia para poder ser usada como un indicador. Como es un ácido débil, tiene su propia constante de disociación definida de la forma usual. Cuando uno agrega el indicador a la solución que está valorando, el indicador va a existir en las dos formas, en la forma protonada de color A y en la forma protonada de color B. O sea, va a haber un equilibrio entre estas dos formas controlado por el valor del pH que tenga la solución. Lo que se observa usualmente es que si la concentración de la especie protonada es 10 veces mayor que la concentración de la forma aniónica o desprotonada, predomina el color A, o sea, el color correspondiente a la forma ácida. Si en cambio la concentración de la forma ácida es 10 veces menor que el de la forma aniónica, predomina el color B, o sea, el correspondiente a la forma básica. En el medio, o sea, en el rango intermedio entre esos dos casos límites, tenemos una mezcla de colores, o sea, hay una mezcla entre el color de la forma A y el color de la forma B. El cociente, por supuesto, o sea, el cociente entre las dos concentraciones, depende de la constante ácida y fundamentalmente del pH de la solución. Vimos que si se da esta condición, predomina el color A. Esta condición equivale, si uno reemplaza esta cantidad en la constante de disociación del indicador, a esta que está acá indicada. O sea que el pH, para que predomine el color de la forma ácida, tiene que ser el pK del indicador menos 1. A pHs inferiores a esta cantidad, predomina el color A, el color de la forma ácida. Por ejemplo, si el pK del indicador vale 6, a pHs inferiores a 5, predomina el color de la forma ácida. Contrariamente, si tengo el otro extremo, o sea que está predominando el color de la forma básica, esta condición equivale a que el pH tenga que ser mayor que el pK del indicador más 1. Si el pK del indicador de nuevo es 6,
como un ejemplo, a pH mayores que 7, va a predominar el color B, el color de la forma básica. Perdón. En el medio, en el rango intermedio entre esos dos casos, hay una mezcla de colores entre el color de la forma ácida y el color de la forma básica. En el ejemplo que veíamos, cuando pK vale 6, entre 5 y 7 tenemos una mezcla de los dos colores. Este rango, entre pK indicador menos 1 y pK indicador más 1, se conoce como intervalo de viraje del indicador y abarca aproximadamente 2 unidades de pH. ¿Sí? Esto es una característica de cada indicador. Cada indicador tiene su intervalo de viraje determinado. En función de ese intervalo de viraje, que es el rango en el cual el indicador cambia de color, eso decidirá si un indicador es apto o no para realizar una titulación determinada. Esta es una tabla de algunos de los indicadores más comúnmente usados, ¿sí? Donde está indicado el rango de pH, en el cual se produce el cambio. Por ejemplo, este primero, la lisarina, es amarillo a pH inferiores a 10 y violeta a pH superiores a 12. Acá tenemos la fenolftaleína, el más ampliamente utilizado, y se ve que es incoloro a pH inferiores a 8 y rojo o fucsia o púrpura a pH, superiores a 10. Y acá hay una serie de indicadores que se usan comúnmente en laboratorio. Fíjense que hay indicadores cuyo rango de transición está en la zona alcalina y otros cuyo rango de transición está netamente en la zona ácida. Un indicador es apto para una valoración si el intervalo de viraje coincide con la variación de pH en el punto de equivalencia. O sea, si el pH en el punto de equivalencia está contenido en el intervalo de viraje, el indicador es apto. Ese es el caso ideal, el caso que funciona mejor que todos. Pero vamos a ver que no es necesario que sea tan estricto ese criterio. Este es el caso de la valoración del ácido fuerte con la base fuerte. El punto de equivalencia está en 7. Entonces yo tendría que buscar teóricamente un indicador cuyo rango de variación incluya al número 7. Por ejemplo, el que entra mejor en esa condición es el azul de bromotimol. El azul de bromotimol tiene un rango de variación aproximado entre 6 y 8. Como el punto de equivalencia está en 7, está dentro de ese rango y este indicador es el que mejor funcionaría teóricamente. Sin embargo, cuando uno analiza la curva de valoración, uno lo que quiere detectar es el volumen necesario para alcanzar el punto de equivalencia. El punto de equivalencia se concentra, el hecho de alcanzar el punto de equivalencia es darse cuenta que uno alcanzó este volumen de 25 mililitros. Y eso se puede dar con cualquiera de estos indicadores que están acá, entre ellos la fenolftaleína. Fíjense que pese a que la fenolftaleína tiene un rango que no incluye el punto de equivalencia, porque la fenolftaleína cambia entre 8 y 10, el punto de equivalencia es 7, sin embargo, la fenolftaleína cambia de color a los 25 mililitros, al mismo volumen que cambiaba el azul de bromotimol, y al mismo volumen que cambia el rojo de metilo, y al mismo volumen que cambia el azul de bromofenol. Pese a que los rangos de estos indicadores no incluyen al pH en el punto de equivalencia, pero todos cambian de color en el mismo volumen. Entonces, todos esos indicadores son aptos para realizar la titulación. Para que el indicador sea apto en un sentido amplio para ser utilizado en una valoración dada, el rango tiene que estar ubicado en esta porción vertical de la curva, que es donde se produce la variación debida al punto de equivalencia. Cualquier indicador cuyo rango
esté en esta zona vertical, sirve para hacer la titulación. No servirían para hacer esta titulación el azul de timol, porque cambiaría de color antes de alcanzar el punto de equivalencia, antes de alcanzar los 25 mililitros, o sea, nos avisaría que llegamos al final de la valoración casi 4 mililitros antes que el punto verdadero. Y la alizarina nos avisaría después, o sea, nos daría un punto final pasado para la titulación, o sea, mayor de lo que realmente tenemos que calcular. Generalmente, cuando uno tiene que titular un ácido fuerte con una base fuerte, la opción natural es elegir la fenolftaleína. La fenolftaleína se elige por varias razones. Primero, porque es barata y está en cualquier laboratorio tiene fenolftaleína. Los demás indicadores no son tan baratos y ya hay que pensar en un laboratorio muy bien provisto para disponer. Pero además tiene un factor importante, que es el tipo de cambio de color que tiene la fenolftaleína. La fenolftaleína cambia de incoloro a rojo, y eso se aprecia muy fácilmente desde el punto de vista visual. Es muy fácil ver la aparición de un color. No es tan fácil para el ojo ver un cambio de color. Un cambio de color entre amarillo y azul no es muy fácil de verlo por los tonos intermedios que se forman. Pero la aparición de un color se ve muy fácil. Y eso es lo que da la fenolftaleína. El hecho de ser incolora a pH ácido hace que la aparición del color se aprecie de una forma muy fácil. Por eso se la elige siempre que se puede. Salvo que por alguna razón esté contraindicada en la titulación, la fenolftaleína es como una especie de indicador casi universal. No es universal, ojo, pero es casi universal. Fíjense lo que pasa en el caso del ácido débil, ¿no? Este es el caso del ácido acético, el más común de todos. En este caso sí, la fenolftaleína entra justo en el rango, el punto de equivalencia entra justo en el rango de variación de la fenolftaleína. Porque el punto de equivalencia lo habíamos calculado para el ácido acético, era alrededor de 8 y monedas, y el rango de variación de la fenolftaleína está entre 8 y 10. Entonces, ahí cae justito. En este caso, el rojo de metilo, que se podía usar para la valoración del ácido fuerte, ¿sí? Acá está, el rojo de metilo se podía usar sin problemas en la valoración del ácido fuerte, en la valoración del débil ya no, porque daría un punto final muy, muy prematuro, 5 mililitros antes de lo que debería ser. Entonces, en este caso, ya este indicador no sirve. Vemos de nuevo, como siempre, la fenolftaleína aparece como el indicador más apto en el caso que uno tenga que valorar un ácido. Bueno, esto es una especie de resumen del tema de indicadores. Cuando uno tiene un ácido fuerte y una base fuerte, los indicadores preferidos son, por supuesto, la fenolftaleína y en alguna otra circunstancia puede usarse azul de bromotimol. Cuando uno tiene un ácido débil y base fuerte, también se prefiere usar la fenolftaleína, pero también se podrían usar algunos de estos dos sin problema. Cuando uno tiene una base débil con un ácido fuerte, ya la fenolftaleína no sirve, porque los puntos de equivalencia aparecen a pH menores que 7. Como la fenolftaleína cambia a pH mayores que 7, ya ahí deja de ser útil. En estos casos, el indicador más adecuado para hacer este tipo de valoraciones es el rojo de metilo, cuyo intervalo de viraje está aproximadamente en esa zona de pH. El pHímetro es un aparatito muy útil, muy usado, que nos permite a nosotros medir directamente el pH de una solución. Es muy útil, es muy usado, pero no es muy fácil de usar en el sentido que, como casi todo aparato electrónico, requiere un proceso de calibración. O sea, necesita etapas previas antes de hacer la medida.
El pHímetro consiste básicamente en dos partes. La primera es un electrodo de vidrio. Este electrodo, que es la parte sensible al pH del aparato, es lo que se sumerge en la solución a la cual uno le quiere medir el pH. Esto genera una señal de tipo eléctrico. El funcionamiento de este aparato está más vinculado con el tema de electroquímica y por lo tanto no podemos decir mucho a esta altura, pero genera una señal eléctrica que es llevada a la parte de lectura y de procesamiento del aparato, donde lo convierte directamente en un valor de pH. Entonces, directamente, una vez que el aparato está calibrado, es sumergir el electrodo de vidrio en la solución y leer el pH en el aparato. En una de las prácticas de laboratorio se usa este aparato y se muestra la utilidad que tiene para determinar el punto final de una titulación. Cuando uno usa el pHímetro para determinar el punto final de la titulación o de la valoración, no es necesario usar indicadores porque uno estaría usando dos métodos distintos para hacer lo mismo. En ese caso, lo que hay que hacer es montar un equipo, como el que está representado en el dibujo. Uno las valoraciones las hace generalmente usando un frasco Erlenmeyer, pero en este caso, como hay que montar el pico de la bureta y el electrodo de vidrio, necesitamos un frasco de boca más ancha y se usa típicamente un vaso de precipitado para hacer la experiencia. Lo que hay que hacer es registrar el valor de pH que da el aparato en función del volumen que uno vaya agregando de la bureta. Ese es el trabajo experimental que hay que hacer. Cuando uno hace ese trabajo, puede construir experimentalmente la curva de valoración. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, me dicen que se valoran 20 mililitros de una solución de un alcaloide. Un alcaloide es una base débil de naturaleza orgánica. Cuando se empezó a estudiar a estas sustancias, no se sabía bien qué era. Lo único que se sabía era que tenían propiedades alcalinas. Entonces por eso se las llamó alcaloides. Pero son bases débiles de estructura orgánica. Este alcaloide no se sabe nada, no se sabe ni su nombre, ni su identidad, ni su concentración. Entonces vamos a ver qué podemos decir a partir de un proceso de valoración acerca de estas dos cosas. Nos pide, calcule la concentración del alcaloide, el valor del pKb, o sea, de la constante básica de la sustancia, y seleccione un indicador adecuado para realizar la valoración. Se sospecha que la sustancia sea cocaína, que tiene una constante básica de 3 por 10 a la menos 6. ¿Es posible que sea esta sustancia? Bueno, ¿cómo es el dispositivo experimental? Lo que acabamos de ver. Preparamos la solución del alcaloide, una determinada cantidad de gramos. No podemos hablar de moles porque no sabemos cuál es el alcaloide. No conocemos su peso molecular. Entonces pesamos una determinada cantidad en un determinado volumen de agua. O directamente tenemos como muestra una solución del alcaloide. Sumergimos el electrodo de vidrio y lo titulamos, por supuesto, como es una base débil, lo titulamos con un ácido fuerte, con el ácido clorhídrico. Y anotamos el pH que se mide en el pHímetro en función de lo que vayamos agregando de ácido clorhídrico. Se obtiene este gráfico que está acá, el gráfico está en rojo. Entonces vamos a ir, a partir de este gráfico, vamos a ver si podemos ir contestando las preguntas. Primero, hay que detectar el punto de equivalencia. Cuando uno hace medidas experimentales, las curvas de valoración no son tan lindas como las teóricas. Dan un poquito más movidas. Entonces la determinación del punto de equivalencia siempre tiene un error intrínseco. Hay técnicas específicas que permiten minimizar ese error, pero eso es muy específico para este curso y no lo vamos a dar. A nosotros nos alcanza simplemente ver que el punto de equivalencia va a estar ubicado aproximadamente en esta zona de acá, o sea, en la zona vertical del diagrama.
la mejor lectura posible, es una lectura simplemente apreciativa, dice que se requieren 28.4 mililitros para alcanzar el punto de equivalencia. O sea, el punto de equivalencia ocurre a 28.4 mililitros. Yo sé que si conozco el volumen en el punto de equivalencia, si conozco el volumen en el punto de equivalencia, yo sé que a la mitad de ese volumen, o sea, en 14,2, la mitad de 28,4, si voy al gráfico, en el gráfico el valor de pH tiene que coincidir con el valor de pK de la sustancia. pK ácido de la sustancia. Si hago eso con estos resultados, obtengo un valor de pK de 9,7. Como ese valor corresponde a la constante ácida, o sea, del ácido conjugado a la base con la cual estoy trabajando, la constante básica la puedo obtener haciendo 14 menos ese valor, 4,3. Ese es el valor de pK básico. Puedo calcular la constante básica a partir de ese valor y me da 5 por 10 a la menos 5. Este número, obtenido a partir del experimento, es muy diferente, más de 10 veces diferente al correspondiente a la cocaína. Eso descarta que el alcaloide sea cocaína. ¿Sí? ¿Qué es? Y no lo podemos decir, pero podemos descartar un sospechoso, que generalmente es el trabajo que se hace en este tipo de experimentos, porque uno sospecha o quiere saber si determinada sustancia tiene una determinada identidad química. Bueno, el experimento puede servir para descartar esa sustancia. Si me hubiese dado un número parecido al de la cocaína, yo podría decir, como máximo, que podría llegar a ser cocaína. No puedo asegurarlo tampoco, porque es posible que haya varios alcaloides que tengan un valor de constante básica similar. Entonces tengo que hacer, ahí tendría que pasar a un análisis más sofisticado para determinar fehacientemente la naturaleza de la sustancia. Pero sirve el análisis para descartar sospechosos. Bueno, una vez que descartamos que no se trata de este alcaloide, podemos centrarnos en ver cuál es su concentración, o sea, cuál es la riqueza de la muestra. Eso se puede hacer independientemente de la naturaleza de cuál sea el alcaloide, porque el volumen en el punto de equivalencia nos permite calcular directamente la molalidad de la sustancia. Como yo gasté 28,4 mililitros de ácido clorhídrico 0,12 molar, para una muestra de 20 mililitros del alcaloide, despejando de la formulita, obtengo fácilmente el valor de 0,17 molar. O sea, la riqueza del alcaloide es de 0,17 moles por litro. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos esta clase. Esta clase es muy cortita, es un complemento de la clase anterior y sus temas centrales son tener una idea de cómo se determina un indicador o cómo se justifica el uso del indicador en una determinada valoración. Eso es más preciso todavía. O sea, cómo justifico yo que uso determinado indicador para hacer una determinada valoración y cómo se usa la información experimental que uno obtiene a partir de medidas de pH en una valoración. Bueno, nada más y los dejo hasta la próxima.